El planeta Tierra goza de una situación privilegiada en el sistema solar. Está a la distancia justa del Sol para evitar las temperaturas heladas de los planetas exteriores y el calor infernal de los planetas interiores. Es el único mundo conocido que tiene un océano de agua líquida, un elemento esencial para el desarrollo de la vida. Y tiene la masa y la temperatura adecuadas para la vida. Dentro del planeta existen diferencias de temperatura que van desde el calor de los trópicos hasta el frío polar. La temperatura depende también de la altitud, ya que desciende 1 grado centígrado por cada 200 metros de altura. Estos y otros factores climáticos determinan las diferentes temperaturas del planeta, cuyos valores extremos están entre los 50 grados centígrados en algunos desiertos y los 80 grados bajo cero registrados en la Antártida. La temperatura es uno de los factores que más influyen en la distribución geográfica de los seres vivos. Sería raro encontrar un pingüino en la selva amazónica o una serpiente pitón en el Ártico. A lo largo de millones de años, los cambios de temperatura han ido produciendo adaptaciones de los seres vivos a los diferentes climas del planeta. Dentro de una misma especie, los animales que viven en climas fríos suelen ser más grandes que sus parientes de zonas más cálidas. Cuanto mayor es un animal, su superficie exterior es menor en proporción a su volumen y pierde calor más lentamente que un animal más pequeño. Por eso, un animal pequeño como la ardilla necesita comer casi continuamente para mantener el calor de su cuerpo. La temperatura y la vida. Los seres vivos necesitan unos márgenes de temperatura estrechos para sobrevivir, en general entre 0 y 50 grados centígrados. Si la temperatura baja de este límite, se forman cristales en el interior de las células y se congelan los líquidos vitales. Del mismo modo, si se sobrepasa el límite, también se destruye la organización celular. Incluso los seres microscópicos, como las bacterias o los virus, son sensibles a la temperatura. Así, se hierven los biberones y los instrumentos quirúrgicos, porque las altas temperaturas destruyen todos los microorganismos. El frío los suele dejar inactivos, por eso es difícil coger una gripe en los polos. Las plantas también son muy sensibles a las condiciones ambientales, ya que su temperatura interior suele ser más o menos como la exterior. Por eso, a medida que se avanza del ecuador hacia los polos, aparecen distintas especies y formaciones vegetales. En los bosques tropicales encontramos la mayor riqueza y variedad vegetal, mientras que solo unas pocas especies de plantas pueden sobrevivir a las bajas temperaturas. También con la altura se va perdiendo en tamaño y diversidad. Esto se ve claramente comparando las pocas plantas adaptadas a vivir en las altas montañas, frente a la gran variedad y abundancia de especies que encontramos en los valles. Sin embargo, las plantas han desarrollado mecanismos para aumentar su margen de supervivencia. Muchos árboles, por ejemplo, pierden sus hojas durante las estaciones frías y reducen su metabolismo hasta que vuelven las condiciones favorables. Algunos líquenes se han adaptado a las bajas temperaturas. Se aferran a las rocas y se deshidratan para evitar la congelación. Por el contrario, para combatir el calor del desierto, los cactus suelen tener formas estilizadas y las hojas transformadas en espinas para evitar una excesiva pérdida de agua.
Las zonas con cambios muy bruscos de temperatura se caracterizan por su escasez de vida. Animales ectotérmicos. En los insectos, los reptiles y en los peces, la temperatura interna depende directamente de la temperatura exterior. En el mar, la temperatura es más o menos estable, y por eso los animales no suelen enfrentarse a cambios bruscos de temperatura. Pero en tierra firme, los animales han tenido que desarrollar mecanismos para adaptarse a las condiciones ambientales. Los músculos que mueven las alas de los insectos necesitan una temperatura próxima a los 40 grados centígrados para funcionar bien. Por eso algunos aletean durante minutos antes de emprender el vuelo. Otros insectos, como las langostas, no pueden volar por la mañana cuando la temperatura es más fresca. Así que se colocan de lado al sol y exponen gran parte de su cuerpo al sol para aumentar su temperatura interna. Cuando hace demasiado calor, reducen el área expuesta al sol. También algunos animales vertebrados, como los anfibios y los reptiles, toman el sol para aumentar la temperatura de su cuerpo, y cuando el calor es excesivo, o bien buscan la sombra, o se meten al agua, como hacen anfibios, tortugas y cocodrilos. De este modo, estos animales consiguen regular su temperatura interna para desarrollar su actividad con normalidad. Sin embargo, hay animales cuya temperatura interna apenas depende del exterior. Animales endotérmicos. Las aves y los mamíferos son los únicos grupos animales que pueden mantener constante su temperatura interna. Esta temperatura es de 40 a 42 grados centígrados en las aves y de 30 a 38 grados centígrados en los mamíferos. Este mecanismo ofrece claras ventajas a estos animales, ya que reduce su dependencia del medio exterior y les permite colonizar zonas poco favorables para otros animales. Además, pueden ser activos durante la noche y durante el invierno, aunque a costa de un elevado gasto de energía. Se calcula que el 80% de lo que comen los mamíferos se dedica a mantener la temperatura. Para evitar la pérdida de calor, las aves y los mamíferos tienen una capa de grasa debajo de la piel y células epiteliales modificadas que forman plumas y pelos y les permiten retener el calor. El control de la temperatura hace necesario un mayor cuidado de las crías. Por eso los mamíferos y las aves tienen un instinto maternal por el que los padres cuidan y dan calor a sus hijos cuando más lo necesitan. Las aves cuidan de sus huevos y polluelos, y los mamíferos protegen en su interior el embrión hasta que nace, y después calientan con su cuerpo a sus crías cuando baja la temperatura. Las aves y los mamíferos tienen una especie de termostato interno en el hipotálamo que detecta cuando el cuerpo tiene demasiado frío o demasiado calor, y que pone en marcha una serie de mecanismos automáticos de regulación de temperatura. Cuando hace frío, los músculos tiritan y los pelos y plumas se erizan. El exceso de calor se elimina por el sudor o el jadeo. Cuando las condiciones ambientales se hacen especialmente duras, se ponen en marcha otros mecanismos de defensa contra el frío. Por eso las aves suelen tener más plumas en invierno. Hay aves como el ganso, la grulla o la cigüeña que recurren a las migraciones para evitar los climas extremos, recorriendo miles de kilómetros para alcanzar climas más suaves.
Algunos mamíferos evitan el frío invernal bajando su nivel de actividad. Es el caso de las ardillas o de los osos, que tienen periodos variables de hibernación. Otros animales de sangre caliente están mucho mejor adaptados para soportar el frío, como el pingüino emperador, el único animal capaz de criar en el invierno antártico a temperaturas que suelen ser inferiores a los 20 grados centígrados bajo cero. Las focas son los mamíferos que viven más al sur. Algunas especies pueden sumergirse hasta 300 metros bajo los hielos de los mares antárticos. El hombre tiene una temperatura corporal de unos 37 grados centígrados. Para mantenerla se cubre de ropa. Entre la ropa y nuestra piel se forma una fina capa de aire caliente que permite mantener nuestro cuerpo a temperatura constante. La temperatura ambiental ideal para un hombre desnudo es de 29 a 33 grados centígrados. Si baja de 15, comienza a sufrir una rápida pérdida de calor. Gracias a sus vestidos y a su inteligencia, este animal mamífero ha conseguido colonizar desde los polos a los trópicos, experimentando ligeros cambios fisiológicos que se reducen al color de su piel, al número de glándulas sudoríparas o a la cantidad de pelo y de grasa subcutánea. Con su inteligencia, el hombre puede sobrevivir incluso en lugares donde ninguna forma de vida puede hacerlo.